El aviso de desalojo, blanco y nítido, se sentía como un carbón ardiente en mi mano, quemando a través del papel barato. No estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a él. A mi hermano, David. Enumeraba una dirección de propiedad que conocía íntimamente, un lugar que guardaba el aroma de lavanda y libros viejos, el suave crujido de las tablas bajo los pies. La casa de la abuela. Mi casa. Mis padres, Mary y Robert, estaban sentados frente a mí, sus rostros una imagen cuidadosamente construida de preocupación. David, ajeno, probablemente aún dormido en mi recámara principal. La casa, mi santuario, ahora un campo de batalla. Amelia, querida, sabes cuánto te amamos, empezó mamá, con una voz empalagosa que siempre me irritaba. Entrecruzó las manos, los anillos brillando bajo la araña de luces. Pero David necesitaba un nuevo comienzo. Papá asintió, evitando mi mirada, fijando sus ojos en un punto justo detrás de mi hombro izquierdo. Ha pasado por mucho, cariño. El divorcio, perder su trabajo. Solo pensamos, por un tiempo. Por un tiempo. Habían pasado 4 meses desde el funeral de la abuela Eleanor. 4 meses desde que el abogado, el señor Henderson, llamó por primera vez, con su voz grave, para hablar del testamento. 4 meses desde que me dieron la noticia de que el encantador y algo deteriorado victoriano en LM Street, valorado en unos frescos 920,000 pesos, era mío. Todo mío. Un secreto que había guardado, frágil, lleno de esperanza, que abrazaba cerca de mí. ¿Un nuevo comienzo en mi casa? Pregunté, con la voz peligrosamente calmada, en marcado contraste con el temblor de mi mano al colocar el aviso sobre la mesa de caoba pulida. La madera, reliquia familiar, se sentía fría, inflexible. ¿La casa que me dejó la abuela Eleanor? Mamá suspiró, un parpadeo dramático. Bueno, sí, querida. Pero no es como si la necesitaras de inmediato. Tienes tu departamento, tu trabajo estable. David, él prácticamente estaba sin hogar. No podíamos simplemente dejarlo a la deriva. ¿Sin hogar? La palabra sabía a ceniza. David siempre había caído de pie, generalmente aferrándose a alguien más. Había vivido con varias novias, luego regresaba con mamá y papá, siempre encontrando una excusa para no sostenerse por sí mismo. Tenía un lugar con su ex esposa hasta que ella lo echó. Después se mudó aquí, con ustedes. Señalé alrededor de su opulento salón. Papá finalmente encontró mi mirada, un destello de algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Solo pensamos que tenía sentido. Es una casa grande. Necesitaba espacio. Siempre podrías venderla, por supuesto, cuando fuera el momento adecuado. Solo queríamos ayudarlo a ponerse de pie sin, ya sabes, imponernos a ti. ¿Imponerse a mí? Habían trasladado a mi hermano, sus escasas pertenencias y su montaña de deudas a una propiedad que legalmente me pertenecía, sin una sola palabra. Ni llamada, ni correo electrónico, ni siquiera una mención casual durante la cena del domingo. Simplemente habían tomado lo que creían que podían dar. Entonces, decidieron usar mi herencia como solución temporal a los problemas de David, dije, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Sin decírmelo. Sin preguntar. Mamá se retorció las manos. Amelia, no seas dramática. Es la familia. Nos ayudamos entre nosotros. Solo intentamos hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí, un eco vacío. O lo mejor para David, a mi costa. Tomé de nuevo el aviso de desalojo, sus letras nítidas testamento de una verdad que no podían negar. Este aviso es de la ciudad. Por ocupación ilegal. David no ha estado pagando servicios, ¿verdad? ¿Ni impuestos de propiedad? Un silencio. Papá aclaró su garganta. Bueno, íbamos a encargarnos de eso. Solo que, está un poco atrasado. Un poco atrasado, medité. La casa, el legado de la abuela, estaba siendo devorada por sus silenciosas maquinaciones. Sentí un nudo frío apretarse en el estómago, pero mi voz permaneció nivelada, casi distante. Así que aprovecharon mi silencio. Mi confianza. Supusieron que no me importaría. El rostro de mamá se endureció. Amelia, eso es injusto. Somos tus padres. Tomamos decisiones por el bienestar de nuestros hijos. Incluso cuando esas decisiones implican dar lo que no les pertenece dar. Mi mirada los recorrió, deteniéndose en el arte caro, los muebles de diseñador. Nunca les había faltado nada. Siempre habían proveído para David, mientras yo forjaba mi propio camino en silencio, sin pedir nada.
Siempre había sido la confiable, la invisible. La que no causaba problemas. Me levanté, la silla raspando fuerte contra el piso pulido. El sonido pareció romper la frágil paz en la habitación. Me voy a mi departamento. Me giré, pero pausé en la puerta, de espaldas a ellos. Y voy a llamar al señor Henderson. Amelia, espera. La voz de mamá, ahora aguda, con un dejo de pánico. No hagas nada impulsivo. Hablemos de esto. No me volví. Simplemente salí, la pesada puerta principal cerrándose con un golpe definitivo detrás de mí, dejándolos en su silencio cuidadosamente curado. El aire afuera, aunque fresco, se sentía más libre, menos sofocante. Mi teléfono pesaba en mi mano mientras buscaba el contacto del señor Henderson. La llamada fue breve, profesional. Él escuchó con paciencia, su voz grave intercalando preguntas legales precisas. Entonces, la propiedad está ocupada por el señor David Thorne, sin su permiso expreso ni contrato de arrendamiento. Así es, señor Henderson. Mis padres lo pusieron allí. Sin decirme. Una breve pausa. ¿Y desea proceder con su desalojo? Sí. La palabra fue firme, inquebrantable. Una fuerza sorprendente brotó en mi pecho. Y quiero entender todos los recursos legales disponibles para reclamar daños. Entendido, señorita Thorne. Iniciaré las acciones necesarias de inmediato. Comenzaremos con un aviso formal de desalojo, seguido de una acción de retención ilegal si es necesario. También debemos atender cualquier factura pendiente de servicios o impuestos de propiedad incurridos durante su ocupación no autorizada. La conversación terminó, dejándome con un sentimiento de resolución fría. No solo estaba reclamando una casa. Estaba reclamando un límite, una parte de mí misma que habían desechado casualmente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de documentos legales, llamadas telefónicas y el escalofriante silencio de mis padres. David, como era predecible, se negó a reconocer los avisos. Simplemente los ignoraba, una habilidad que había perfeccionado con los años. Mis padres, mientras tanto, pasaron de susurrar palabras conciliadoras a lanzar acusaciones apenas veladas. Amelia, ¿de verdad vas a sacar a tu propio hermano a la calle? La voz de mamá, tensa como un cable sobre el teléfono. No tiene a dónde ir. Tiene su casa, mamá, respondí, con voz firme. La que ustedes están ocupando. O podría conseguir un trabajo. Como yo lo hice. Como lo hace todo el mundo. Pero es la casa de la abuela. Debería quedarse en la familia. No está bien simplemente echarlo. Se queda en la familia, mamá. En mi familia. Y no lo estoy echando. Estoy haciendo valer mis derechos legales sobre mi propiedad. Derechos que tú y papá eligieron ignorar. La conversación siempre terminaba en un silencio frustrado de su lado, seguido de un clic cuando colgaba. Mi teléfono permanecía en silencio por parte de papá. Era una sensación extraña, aislante, pero liberadora. El silencio me permitía pensar, planear, consolidar mi determinación. Una tarde, una semana antes de la audiencia judicial por la ocupación ilegal, sonó mi teléfono. Era David. Casi no contesté. ¿Amelia? ¿Qué demonios está pasando? Su voz era un quejido, teñida de verdadera confusión. Acabo de recibir otra carta. Algo como una citación judicial. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos, imaginándolo en la cocina de la abuela, probablemente haciendo un desastre, ajeno a todo. Estoy recuperando mi casa, David. ¿Tu casa? ¿De qué estás hablando? Mamá y papá dijeron que podía quedarme aquí. Dijeron que la abuela quería que la tuviera. Su voz subió, la indignación asomando. La abuela Eleanor me dejó la casa a mí, David. En su testamento. El señor Henderson, el abogado de sucesiones, tiene los documentos oficiales. Ha estado a mi nombre durante 4 meses. Un silencio atónito se extendió entre nosotros. Casi podía escuchar los engranajes en su cabeza girando, intentando comprender un mundo en el que las cosas no aparecían mágicamente para él. No puede ser, tartamudeó finalmente. Eso no está bien. Mamá y papá me lo habrían dicho. No me habrían dejado mudarme a una casa que no era mía. Te dejaron mudarte a una casa que no les pertenecía dar, lo corregí, con la voz desprovista de emoción. Nunca fue de ellos. La abuela me la dejó. Ellos simplemente decidieron apropiársela para tu beneficio. Pero, ¿a dónde se supone que voy? Volvió el quejido, más intenso esta vez. La realidad de su situación, la que yo había estado viviendo durante meses, finalmente se le hizo evidente.
Eso, David, ya no es mi problema, dije, sintiendo las palabras como una lluvia fría y purificadora. Tienes hasta la fecha de la audiencia para desalojar. De lo contrario, el sheriff te acompañará fuera. Colgué. La conversación me dejó con una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. La traición era profunda, pero también lo era la fuerza silenciosa que había encontrado al defenderme. La audiencia judicial fue sorprendentemente rápida. David ni siquiera se presentó. Mi abogado, el señor Henderson, presentó pruebas claras e irrefutables, el testamento de la abuela Eleanor, la escritura a mi nombre, los avisos de desalojo ignorados. La jueza, una mujer severa de mirada aguda, emitió el fallo a mi favor sin vacilar. El departamento del sheriff se encargaría de la remoción si David no desalojaba dentro de las 72 horas. Al salir del juzgado, la luz del sol parecía más brillante, el aire más fresco. Un peso que no había notado que cargaba se había levantado. El señor Henderson caminaba a mi lado, su maletín bajo el brazo. Señorita Thorne, también hemos recopilado las facturas pendientes de servicios y los impuestos de propiedad, junto con una estimación por desgaste general durante la ocupación no autorizada del señor Thorne, me informó, con voz tranquila. Podemos proceder con estas reclamaciones por separado, si así lo desea. Lo consideré un momento, la idea de reclamarle a David cada centavo. Sería justo, sin duda. Pero otro tipo de justicia ya se estaba desplegando. No, señor Henderson, dije finalmente, con una pequeña sonrisa en los labios. Creo que dejaré que David se encargue de sus propias cuentas por una vez. La casa es suficiente. Mi paz mental es suficiente. La semana siguiente, conduje hasta la casa de la abuela. Un gran letrero de "Se vende", rojo brillante y llamativo, estaba colocado en el jardín delantero. El auto de David había desaparecido. Las ventanas estaban oscuras. El aire dentro, cuando abrí la puerta, olía ligeramente a comida rápida rancia y desesperación, pero debajo, el fantasma de la banda todavía persistía. La casa, una vez símbolo de su traición, ahora se sentía como un lienzo en blanco. Caminé por los cuartos vacíos, tocando las paredes frías, imaginando muebles nuevos, recuerdos nuevos. Mis recuerdos. La casa era mía. La decisión de venderla, conservarla, hacer con ella lo que quisiera, era mía. Me detuve en el viejo estudio de la abuela, con la luz del sol entrando por la ventana panorámica. Una pequeña caja de madera estaba sobre la repisa de la chimenea, olvidada. La abrí. Dentro, entre fotos antiguas, había una pequeña nota escrita a mano. La caligrafía elegante y familiar de la abuela. Mi querida Amelia. Sé que siempre has sido la callada, la observadora, la que soporta. Esta casa es para ti. Un lugar donde puedas ser vista, escuchada, y ser verdaderamente tú. No dejes que nadie disminuya tu luz. Brilla más de lo que crees. Con amor. Abuela Eleanor. Una lágrima recorrió mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de comprensión, de reconocimiento. La abuela me había visto. Lo sabía. Me había dado no solo una casa, sino una base, una fuerza silenciosa que había olvidado que poseía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá: David se queda con nosotros por un tiempo. Está muy molesto. ¿Ahora estás feliz? Miré por la ventana, al verde vibrante de las hojas de primavera, al letrero de "Se vende" que brillaba bajo el sol. Pensé en David, regresado al nido, aún dependiente, aún culpando. Y pensé en mí, de pie en mi propia casa, sosteniendo una nota de una mujer que realmente me entendía. Escribí mi respuesta, con los dedos firmes: sí, más de lo que sabes. No esperé respuesta. Apagué el teléfono, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La casa era mía, y con ella, el poder de definir mi propia vida, libre de las sombras de la expectativa y la traición. Finalmente estaba en casa.